para quitarnos de dudas, me permití localizar al doctor Eduardo Andrade Sánchez. Él es constitucionalista, fue abogado general de la UNAM entre 1985 y 1987, justo cuando se dio esto que ahora se pone en evidencia o se denuncia, la presentación de una tesis en 86 y la presentación de otra tesis idéntica en 87 por parte de la ministra Esquivel. Doctor Andrade, Eduardo, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Te saludo con el gusto de siempre, con el afecto de toda la vida a ti y te deseo lo mejor en este año y al auditorio, por supuesto. Igualmente para ti, querido Eduardo. Tú fuiste abogado general de la universidad cuando el rector era el siempre recordado y estimadísimo doctor Jorge Carpizo, tengo entendido. Así es, tuve el honor de trabajar con él, un gran mexicano, un jurista excepcional al que desgraciadamente perdimos prematuramente, un gran jurista y un gran universitario. Eduardo, ¿por qué la universidad no tiene facultades para invalidar el título otorgado a un estudiante de la UNAM, en este caso Yasmín Esquivel Moza, cuando se ha confirmado que plagió la tesis? Ahí hay dos aspectos, Pepe. El primero tiene que ver con esta segunda afirmación. De hecho, no hay una confirmación de plagio, hay un dictamen. Esto se ha sobredimensionado porque no se toma en cuenta el valor jurídico que tiene un dictamen académico, lo dice claramente el comunicado de la FES. Un dictamen es una opinión que generalmente la realizan expertos y que tiene por objeto fijar una posición sobre un tema determinado. Pero el dictamen en sí no es una sentencia, no concluye el procedimiento. Efectivamente, la universidad no ha terminado ese procedimiento ni puede decirse que haya confirmado la existencia de un plagio. Este dictamen todavía puede ser controvertido, es lo normal en un juicio. Dice el propio comunicado de la FES que lo que determinó ese Comité de Integridad Académica se remitirá a la instancia correspondiente. Quiere decir que hay otra parte del procedimiento que no ha terminado. Esa instancia correspondiente es el tribunal universitario. El tribunal universitario tendría que escuchar la opinión de la maestra Rodríguez Ortiz, que es la que está sujeta a la jurisdicción del tribunal. Los exalumnos ya no lo están. Por eso el tribunal no puede determinar una eventual responsabilidad si la hubiera, que no la hay, porque me consta que no había reglas aplicables en ese momento a una circunstancia como esta. De manera que en el procedimiento que se lleve en el tribunal universitario, la contraparte, que sería la maestra, tendría la posibilidad de controvertir ese dictamen, que constituye una especie de prueba pericial, y en todo proceso judicial puede haber el dictamen de una parte, el dictamen de otra, y si no coinciden tendrán que ir a un tercero en discordia que determine cuál fue exactamente la situación, qué ocurrió ahí. Yo creo que se está exagerando un poco a mi juicio, que en la opinión pública ya se queme en leña verde a una funcionaria de alto nivel sin que esté terminado el procedimiento. Es injusto. Pero perdón que te interrumpa, Eduardo. Lalo, perdón que te interrumpa, pero en el dictamen se especifica que ellos llegan a la conclusión de que la tesis copiada es la de la hoy ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza. Dice el comunicado, la que copió fue ella, en pocas palabras. No, estoy sintetizando, por supuesto. ¿Eso no es suficiente elemento como para que estalle la descalificación? Para que estalle, sí, en eso tienes toda la razón, porque hay un surgimiento de la opinión pública, una ola de condena, pero lo sensato, lo prudente sería esperar, en todo caso, a que ese acto de juicio concluyera, porque lo que dice el dictamen es que copió a partir de una diferencia de fechas. No sabemos cómo valoró, si es que valoró ese comité, la declaración que ha hecho la propia maestra Rodríguez Ortiz, en el sentido de que ella le transmitió texto elaborado por la alumna Esquivel al alumno Báez. Y eso se comprueba, hay elementos de prueba ya que se han llevado a la averiguación, en el sentido de que la
alumna Esquivel, registró su tesis y su capitulado en 1985, lo cual es perfectamente probable. Y yo lo que creo es que deberíamos por lo menos dar el beneficio de la duda a saber cómo se realizó ese dictamen, si se tomó en cuenta o no la declaración de la maestra Rodríguez Ortiz, si lo que dice la maestra Rodríguez Ortiz, que había textos preparados ya por la alumna Esquivel, que le fueron entregados al alumno Báez, que por cierto, el alumno Báez también señala en una entrevista que le hicieron que efectivamente, aunque no conocía a la alumna Esquivel de ese tiempo, sí recibió ideas y partes de un trabajo elaborado por otra persona que trabajaba esa tesis. Quiere decir que hay una duda razonable sobre si en el tiempo coincidieron efectivamente las elaboraciones de dos textos que de entrada habría mucha dificultad para considerarlo plagio, como se ha establecido a reserva de lo que eventualmente diga el tribunal. Pero ¿por qué, Pepe? Porque un plagio generalmente, y eso a mí me consta como profesor, es un acto en el cual el estudiante se trae un texto sin comillas, lo presenta como propio y trata de tomarle el pelo al maestro, de engañar al maestro, diciendo yo hice este trabajo. Aquí el maestro o la maestra forma parte del proceso. La maestra no se llama a engaño que le hubieran presentado una tesis que se tomó sin consentimiento de una persona. No, ella dice que esos textos se estaban intercambiando, lo reconoce abiertamente y también lo reconoce en esa entrevista el licenciado Báez. De modo que yo creo que lo sensato sería conceder la presunción de inocencia a la ministra, porque dejar que, como se está diciendo, yo he visto incluso hasta organizaciones de abogados que dicen, es que por dignidad debería renunciar. Yo creo que es al contrario, Pepe. La dignidad implica defender tu posición cuando crees que tienes razón y lo puedes probar, o intentas, por supuesto, probarlo y llevarlo a una última instancia que decida. Yo creo que eso es verdaderamente la dignidad y que la ministra Esquivel, ahora ministra Esquivel, cuya carrera judicial no tiene la menor tacha, pasó por el Tribunal Agrario, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, presidió este tribunal, llegó con grandes méritos a la Corte. Su carrera profesional es impecable. ¿Qué pasó en ese momento, hace 35 años? Todavía no se sabe. Hay una duda que tiene que resolver el tribunal. Pero suponiendo sin conceder, que yo estoy convencido de que no actuó de manera indebida porque hay pruebas que ya he visto, pero suponiendo sin conceder que hubiese existido alguna irregularidad, esta se encontraría prescrita. Han pasado 35 años, el acto de expedición del título es un acto firme, definitivo, basado en que aprobó un examen profesional, un examen oral de conocimientos y un acta que dice que quedó aprobada. Eso ya tiene plena firmeza y con el paso del tiempo, por supuesto que más. Yo creo entonces que habrá que esperar, por una parte, qué es lo que llegue a establecer el tribunal y por otra parte, qué decide la Secretaría de Educación Pública en cuanto a la parte que le transfirió la universidad. Pero finalmente, bueno, finalmente te digo, todo esto, ¿cómo daña el prestigio de la universidad? Porque esto es un escándalo. Sí, mira, yo creo también que no hay un daño al prestigio de la universidad. Al contrario, la universidad ha reaccionado en el ámbito de su competencia, que es el académico, emitiendo un dictamen, el comité de la FES, estableciendo acciones de mejora, de control respecto de la aplicación de controles de posible uso de textos, en fin, ahí la universidad está haciendo su parte que es académica. Y por otro lado, tenemos el hecho de que ni la institución, ni en el caso de la Corte tampoco, porque eso se ha dicho. Yo creo que las instituciones están por encima, eventualmente, suponiendo sin conceder, nuevamente lo digo, muy usado por los abogados, pero es para que quede claro que no se está aceptando una determinada circunstancia, suponiendo que hubiese alguna irregularidad en el procedimiento que usó la maestra en ese intercambio de textos, pues es una persona que cometió un error, que usó textos la profesora al transferirlos de un alumno a otro, que es lo que está juzgando el tribunal. Por eso me refiero a eso específicamente. Sí. Si hubiese ahí una falla, eso no mancha el prestigio de la universidad como tal.
Y la Suprema Corte está también a salvo, junto con la ministra Esquivel, de estas precipitadas lucubraciones o juicios establecidos en redes sociales. Ahí lo que importa es que una ministra de la Corte o un ministro no vayan a caer, vayan a ser defenestrados simplemente porque un proceso todavía no definido y no aprobado, no resuelto en definitiva, no comprobado, determine en el ámbito de la opinión pública ya que hay alguna responsabilidad. Ahí lo que hay que hacer es también preservar la dignidad y la presencia de los ministros como Te agradezco. Una alta función. Te agradezco mucho, doctor. Gracias, Eduardo, por brindarnos la oportunidad de conocer esta otra posición. Que estés muy bien y un saludo muy afectuoso. Igualmente, querido Pepe, un gran saludo. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.